Cognición moral. Estábamos viendo el otro día pues un poco cómo reaccionamos cuando se nos plantean cuestiones que pueden tener algún tipo de relevancia moral. Lo estábamos viendo en primera persona. Recordad, no es filosofía moral, no es ética en el sentido académico. Cognición moral se refiere a la capacidad que tenemos todos de producir juicios sobre lo que está bien y mal. Es, desde luego, sin ningún lugar a dudas, uno de los universales de los que hablaban algunos autores a finales del siglo XX y que configuran la naturaleza humana. Ya sabéis, hay cosas que no dependen de la cultura. Las culturas indican la manera en que una pareja escenifica la oficialización de su relación de cara a la comunidad. En todas las culturas hay de esto, lo que varía de unas culturas a otras es cómo se hace concretamente. En todos los grupos humanos hay jerarquías y donde no las hay de entrada se forman inmediatamente. Lo que varía de unos grupos humanos a otros es cómo concretamente, hola, buenas tardes, se forma, se genera, se modifica en su caso una jerarquía. Con el tema de la moral uno podría estar tentado de pensar que hay gente que no tiene moral. Bueno, si exceptuamos la psicopatología, ¿de acuerdo? Dejamos fuera la psicopatología, esto no es correcto. Mucha gente que te dice, bueno, pero estos criminales que han hecho unas barbaridades, es gente que no tiene moral. No, tienen otra moral. De hecho, los lugares donde se pueden ver los sistemas morales, los principios morales más rígidos y aplicados con la máxima severidad en el conjunto de los individuos, es en las cárceles de alto aislamiento y de alta seguridad. Es decir, estos individuos tienen una moral clarísima, fortísima, y además la aplican a rajatabla. Lo que ocurre es que es diferente de la del conjunto o la mayoría de la población, y así sucesivamente. Bueno, en todo caso, la capacidad de generar juicios sobre lo que está bien o mal es un universal. No es algo que dependa de un aprendizaje cultural, que pueda estar o no estar. Es un poco como las drogas o la música o la formación de parejas, está en todas las culturas. Hola. Veíamos algunos ejemplos. Tofi, el pequeño Tekel atropellado, el saludo al padre, el individuo que comparte o no comparte el truco que ha descubierto para hacer rápida y eficazmente un trabajo, una práctica, el ama de casa que tenía que cambiarse de ropa, porque así era la moral de su entorno, la enfermera que se quitaba de vegana de una manera un tanto drástica, no sé si os acordáis, y el pollo creo que no lo vimos. El pollo asado es una historia muy, muy simple. Es un individuo de mediana edad que vive solo, que es un hombre muy de costumbres, y todos los viernes, cuando sale del trabajo, va al supermercado, se compra un pollo preparado para asar, es decir, destripado, desplumado y todo eso, se lo lleva a su casa, copula con él y después de eyacular dentro, lo asa y se lo come. ¿Es aceptable moralmente? El pollo ya está muerto, o sea, ni sufre ni experimenta placer. Se lo compra con su dinero, fruto de su trabajo, sin hacerle ningún daño a nadie. Pero habéis tenido la reacción, una vez más, como el otro día, que en varias ocasiones comprobábamos, ¿tenemos reacción moral o no la tenemos? En el caso de Buenas tardes, Ramón, os quedabais mirándome como diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasaba? No, que ya está. No encontrábamos nada moral ahí. Un indio oriental sí lo hubiera encontrado. Lo mismo que en el caso de la ama de casa. Con la enfermera poníais unas caras que era un poema. Y con esto, desde luego, también. ¿Se entiende? Nuestro primer impulso es decir que eso está mal. De forma generalizada, nos asquea, por ejemplo. O nos parece enfermizo, o vamos, si ese tío no está muy gravemente trastornado,
Eso está mal. Es el primer impulso. Lo de trastornado sale después. De entrada no le damos disculpa. Y solo después nos ponemos a pensar, recapitulamos y decimos, pero vamos a ver, ¿a quién se hace daño aquí? ¿Qué tiene de malo? Concretamente, ¿qué tiene de malo? Es horrible, es feo, es asqueroso, es absurdo, es ridículo, todo lo que queráis, pero inmoral. Racionalmente, si alguien piensa que se puede decir, argumentar que ese comportamiento que acabo de describir es inmoral o es moralmente no permisible o moralmente reprobable, que lo exponga. A mí no se me ocurre ningún argumento. Y me da tanto asco como a cualquiera, por supuesto. No tanto porque yo ya conozco el tema, ya lo he explicado otras veces. Pero la primera vez que a mí me cuentan esto me da la misma sensación desagradable que a cualquiera de vosotros. Ahora bien, ¿cómo hago para rebatirlo? Pues, o para demostrar que está moralmente mal, no tengo argumento. Pues os digo, si alguien lo tiene, que lo comparta. Claro, lo puede tener alguien desde el punto de vista de un sistema moral fuertemente deóntico, con un fuerte componente deóntico y muy, digamos, muy pivotando sobre la pureza, sobre el valor de la pureza. Claro, esto es lo más impuro que se le puede ocurrir a uno. Bueno, no, eso es difícil. Pero es claramente algo muy contrario a cualquier ideal de castidad, de pureza, de limpieza, de conducta, digamos, estéticamente intachable, noble, etc. Es innoble, mezquino, sucio. Entonces, si uno tiene un sistema deóntico que es muy tajante contra este tipo de características, entonces sí puede decir, no, es que esto es contrario a... Pero ya me estás hablando de un sistema muy particular que si yo no lo comparto, tampoco tengo por qué compartir tu conclusión. ¿Se ve? La moral que nos interesa en cognición moral no es la que se deriva particularmente del hecho de que estás en el ala de incomunicados de una cárcel, ni que perteneces a una determinada congregación de creencias. No va de eso. Estamos hablando del caso general. ¿Vale? Así que nada, ahí va el pollo. Y ahora la cuestión es, a lo que vamos, origen. ¿De dónde sale? Porque habéis notado que sale. Es decir, te plantean una de estas y te sale el juicio, te sale la valoración moral. Se pone en marcha tu mecanismo moral. ¿De dónde viene? ¿Por qué tenemos esa capacidad? ¿Por qué tenemos monjas y veganos? Y mil otras formas de vida que son aparentemente anómalas desde el punto de vista biológico. Vamos, desde el punto de vista biológico ni aparente ni nada, son anómalas, ya lo discutimos el otro día. ¿Por qué nosotros somos así? ¿Cuál es la procedencia de esa capacidad de ver el bien y el mal? Vamos a ver algunas explicaciones clásicas. La primera es muy evidente, la religión. El libro del Génesis dice que Adán y Eva, los humanos originarios, comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De acuerdo? Es decir, previamente ellos eran inocentes. Es decir, no tenían ningún tipo de moral ni de falta de ella. Dice muy reveladoramente el pasaje de las Escrituras que cuando comieron ese fruto se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. Cosa que es absolutamente ya funcionamiento moral. Un animal no humano no se puede avergonzar, ni de estar desnudo ni de nada. Más se deberían avergonzar a algunos perros y gatos que salen por ahí en TikTok de las cosas que les ponen. En Navidad ya veréis cómo se va a poner aquello de perros con gorritos y gatos disfrazados de elfos. Puede que ya estén. Así que un posible origen de toda esta historia podría ser el mismo conjunto de cosas que está relacionado con los sentimientos religiosos y las prácticas religiosas. ¿Viene la moral de la religión? Muchos creyentes de las distintas religiones te dirían que sí. Yo tengo esta creencia moral y tengo esta reacción moral porque soy musulmán, soy católico, soy luterano, soy hindú. Y eso es lo que hace que yo reaccione, incluso visceralmente, porque
mi Dios o mis dioses me han infundido esa capacidad, ese sentimiento. Esto tiene muchos problemas en todas las religiones, pero me centro en la que probablemente todos conocemos mejor. En el cristianismo el primer gran problema es un dilema. Dios hace que ciertas cosas sean buenas y ciertas cosas sean malas, o Dios reconoce que ciertas cosas son buenas y ciertas cosas son malas. Cualquiera de las dos salidas plantea una dificultad, yo creo que insalvable, a la teología. Porque si Dios reconoce que algo es bueno, algo es malo, entonces hay una moral que, digamos, está por encima de Dios o es anterior a Él. Y Él simplemente ve lo que es bueno y ve lo que es malo, y un poco como nosotros. Pero claro, si Dios es el que determina lo que está bien y lo que está mal, a Dios le podía haber dado la gana de determinar que la tortura o las violaciones estuvieran bien. De hecho, hay algunos pueblos que no le ven ningún problema a ninguna de las dos cosas. Más en la antigüedad, pero no ha desaparecido del todo. Diría yo, por desgracia, desde mi sistema moral. Seguramente estaríais de acuerdo. ¿Se ve? Así que lo de la religión, luego está el problema, todo el problemón de la teodicea. ¿Suena lo de la teodicea? El problema es cómo puede haber un Dios omnipotente y mal al mismo tiempo. Algunos pensadores lo planteaban en términos de si Dios puede acabar con el mal y quiere, entonces vale, bien, pero entonces ¿por qué hay mal? Si Dios puede acabar con el mal y no quiere, entonces ¿por qué le vamos a llamar bueno? Si Dios no quiere acabar con el mal y así ninguna es buena, ninguna de las combinaciones sale halagüeña. Así que muchos problemas. El problema principal seguramente es que es una hipótesis muy difícil de sostener cuando nos venimos ya a las reglas de la ciencia natural, del pensamiento no creyente, digamos. Cuando salimos de la teología pasamos a la filosofía o a la ciencia. Porque entonces, a falta de una religión, no podría haber habido moral. Y a falta de una religión concreta, la moral tendría que haber sido completamente distinta. Lo que constatamos es que las morales se mantienen más que las religiones. Es decir, no hay argumentos empíricos a favor. Y además hay algunos argumentos en contra que son bastante conspicuos. Por ejemplo, esto es un pasaje del libro del Génesis compartido tanto por el judaísmo como por el cristianismo como uno de sus sagradas escrituras. Fijaos lo que dice. No estaban acostados todavía cuando los vecinos, es decir, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa, estaba el pueblo entero, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Mándanoslos afuera que queremos disfrutar de ellos. Lot salió de la casa y se dirigió hacia ellos cerrando la puerta detrás de sí. Y les dijo: os ruego, hermanos míos, que no cometáis semejante maldad. Mirad, tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Os las entregaré para que hagáis con ellas lo que queráis, pero dejad en paz a estos hombres que han confiado en mi hospitalidad. Libro del Génesis, insisto, un libro que es común a la Biblia cristiana y a la Torá judía. Los musulmanes todavía estaban a por uvas, pero luego lo superan ampliamente. Y los hindúes ni te cuento. ¿Veis el problema? ¿Cómo es posible que en un libro sagrado esté algo que resulta tan absolutamente horrible a nuestra intuición moral más evidente? Lo que hace Lot es que, como tiene unos invitados, spoiler, son ángeles. Entonces, claro, pues son guapos y jóvenes. Y entonces la gente de Sodoma, que son una pandilla de degenerados todos, de acuerdo, según se les pinta en la narrativa de la escritura, pues quieren tener contacto con ellos. En la versión original dice conocerles en el sentido bíblico. Vamos, follárselos, en definitiva. Y lo que hace este señor, que es el hombre bueno de la ciudad, ojo, porque así se nos presenta, a los ojos de Dios es el único hombre que se salva de la quema porque es el único justo. Es decir, mira, niñas pequeñas que son muy monas y son vírgenes,
os las doy, hacéis con ellas lo que queréis, pero a mis huéspedes no los tocáis. Y este es el hombre bueno. ¿Se entiende? Entonces, claro, aquí se plantea una cosa muy curiosa, que es que cualquier teólogo, cualquier predicador cristiano o judío diga, no, es que esto no se puede tomar literalmente porque tal y porque cual. Bueno, en la Biblia oficial sancionada por el Vaticano, al principio de todo, antes de que empiecen los libros, que este es el primero, se dice explícitamente que eso es palabra de Dios literal. Todo su contenido. Y todo su contenido incluye esto. Ya, pero ahora no hay que tomarlo literalmente. ¿En qué quedamos? ¿Hay que tomarlo literalmente o no? ¿Se entiende? Y claro, aparte de esto, nos estamos encontrando con que estos mismos teólogos están haciendo una interpretación de la Escritura en la cual pasajes como estos tienden a quedar arrinconados, no se destacan, se tienden a silenciar, y otros pasajes más amables, pues por ejemplo, cuando ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice aquello del que esté libre de pecado que tire la primera piedra, para perdonar a una mujer, no sé si prostituta, adúltera, en fin, una apestada para los criterios de la época, eso es más acorde con nuestra intuición moral actual, aunque solamente sea por la compasión. ¿De acuerdo? Pero cuando estos mismos teólogos eligen los pasajes buenos y tienden a silenciar los malos, por entendernos, ¿qué moral están usando? No están usando la moral de la Escritura. Están usando una moral que aplican a la Escritura. Por lo tanto, la Escritura no puede ser la fuente de la moral, ni siquiera para ellos. Quod erat demonstrandum. ¿Se entiende el argumento? ¿Queda claro? Si estamos seleccionando con un criterio. No podemos aplicar un criterio a algo que se supone que es el último criterio. ¿Lo veis? Así que esto es un tanto incoherente. Ya digo, hemos tomado un pasaje de la Biblia, podríamos haber tomado muchos pasajes del Corán, del Bhagavad Gita, o de... Da igual, son unas bestiadas como esta, en el sentido de que son completamente contrarias a nuestra moral actual, incluida la moral de los creyentes de estas religiones. Los creyentes cristianos se horrorizan con esto tanto como cualquiera. Los creyentes judíos igual. ¿Se entiende? Así que, bueno, como tantas veces decimos, en el plano personal, cada uno que piense, que crea lo que le corresponda, lo que le parezca. Cuando estamos hablando en el contexto de entender, por ejemplo, científicamente, cómo funcionan psicológicamente los humanos, esto no nos sirve. Cuando estamos en el contexto de ciencia, de la ciencia cognitiva, de la ciencia de nuestro funcionamiento como seres intelectuales, este tipo de planteamiento no se puede sostener, por más que uno luego lo pueda querer sostener en la vida privada, le quiera dar la respuesta que le quiera dar a estas aparentes contradicciones. ¿Vale? Así que aquí, la religión como origen de la capacidad moral no nos sirve. Esto vale lo mismo no solo para religiones, sino para cualquier otro tipo de explicación espiritual. Mutatis mutandis, acabamos igual. Sin contar con el hecho de que espiritualismo implica inmediatamente dualismo y, como ya hemos argumentado, algo que es incompatible con la ciencia. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Segunda explicación clásica del origen de la capacidad moral. Pues el racionalismo que podemos perfectamente encarnar en Kant. Pero recordad, en el tema anterior decíamos que la psicología es racionalista a lo largo de gran parte del siglo XX, prácticamente hasta que aparecen Tversky y Kahneman y otros resultados en esa misma línea, Wason, por ejemplo, pues seguimos como si dijéramos anclados en el sueño racionalista según el cual nuestro funcionamiento cognitivo tiene que ver con argumentos, tiene que ver con demostraciones, con derivaciones, con deducciones, y de alguna manera tiene un fundamento basado en la razón. Kant es la madre y el padre de todos los racionalismos psicológicos y, por supuesto, filosóficos.
Kant dice, conocéis esa frase, ¿no? Famosa y además yo creo que es extraordinariamente inteligente por parte de Kant. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Es decir, haz solo aquellas cosas que te gustaría o te parecería bien que hiciera todo el mundo. ¿Pegarle un puñetazo a alguien? ¿Por qué está mal? Pues porque no te gustaría que todo el mundo estuviera todo el rato pegando puñetazos, porque al final te ibas a llevar tú unos cuantos, aunque solamente fuera por eso. Tú o alguien que te cayera bien. ¿Vale? Ayudar a alguien que está pasando una dificultad, pues, por no dramatizar, un señor mayor que se le ha caído la compra, o se le ha roto la bolsa. ¿Te gustaría que esas actitudes de ayuda fueran universales? Probablemente sí. ¿Todos viviríamos mejor? Sí, a la primera de cambio, cuando alguien tuviera una dificultad, todo el que estuviera presente estuviera dispuesto a ayudarle. Entonces nos dice Kant, el criterio de lo que es moral y lo que no lo es si es universalizable esa acción, como norma. Si una acción tú la ves y piensas, me gustaría que todo el mundo lo hiciera, eso es moral. Si la ves y dices, uy, no quisiera que todo el mundo lo hiciera, aunque seas tú. Claro, a mí robarme me puede venir bien en un momento dado, si tengo garantizado que, pero quiero que eso sea una ley universal, ¿no? Porque me van a acabar robando a mí. Por tanto, no es moral. Como veis, no es ninguna tontería, es enormemente ingenioso. ¿Vale? Esta es la primera formulación del imperativo categórico. La segunda es esta, que seguramente también la conocéis. El hombre, y con él todo ente racional, es fin en sí. Es decir, jamás puede ser usado por nadie, ni siquiera por Dios, como medio sin ser al mismo tiempo fin. La coletilla de sin ser al mismo tiempo fin viene a salir al paso de que, claro, si no podemos usar a nadie más que como fin, pues yo no puedo contratar a un fontanero del cual lo único que quiero es que me arregle un atasco de una cañería, porque lo estoy utilizando como medio. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo le estoy reconociendo su dignidad humana por la cual él es intrínsecamente un fin. ¿Vale? Por eso dice, como medio, sin ser al mismo tiempo un fin. Se refiere a los casos en que alguien es utilizado. Las dos formulaciones, que no son las únicas, porque, bueno, Kant ya sabéis que es muy complicado y muy enrevesado en su argumentación, además de prolijo. Pero la gente muchas veces se rompe la cabeza pensando, bueno, pero ¿en qué sentido son equivalentes? No lo son. Lo que los hace ser imperativo categórico es el hecho de que son el primer principio deóntico a partir del cual se pueden derivar los demás. Son como si dijéramos la piedra angular del sistema moral kantiano, el sistema moral racional, por antonomasia. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de Kant es que a partir de estos principios abstractos y generales, nosotros vamos deduciendo otros principios más concretos, cómo te tienes que comportar en el comercio, cómo te tienes que comportar en la pareja, cómo te tienes que comportar hasta llegar a deducir cuál es la respuesta a cómo te debes de comportar en esta situación que tienes ahora. Si os fijáis, de acuerdo con las definiciones que veíamos el otro día, esto no puede ser más deóntico. Aquí no te están hablando de consecuencias. Te están hablando de que esto tiene que ser así porque tiene que ser así. A otro humano no se le trata como medio. Y se acabó. No porque eso vaya a dar malas consecuencias, no. Es puramente deóntico. ¿Vale? Y absolutamente racional en el sentido de que a partir de unos principios muy generales, se supone que la moral procede deduciendo principios y acciones finalmente más particulares, más concretos. Entonces, Kant establece la moralidad como algo absoluto y no, o sea, puede haber una continuidad. Por ejemplo, algo puede ser no del todo inmoral, pero tampoco moral. Imagínate una persona que roba, que sería algo inmoral, pero lo roba para que su hija pueda comer. Ahí, ¿no? O sea, no es moral, pero vas a decir que es inmoral. O sea, ¿Me quieres decir que no es tan inmoral como destripar a alguien para divertirte oyéndolo gritar? claro, pero puedes hasta argumentar que es moral, ¿no? Porque estás
haciendo que sobreviva. Kant no establece esa distinción, que yo sepa. No soy especialista en Kant. En nada de lo que yo he leído de Kant, ni de los kantianos, aparece una cuestión de matiz. Las cosas son buenas o son malas. Fíjate que a pesar de que no... Ya en la época de Kant se consideraba que el maniqueísmo era una mala costumbre intelectual, pues la verdad es que todos estos sistemas son un poco maniqueos, dicotómicos. ¿Está bien o está mal? Pero claro, lo que nos pide el cuerpo es lo que tú dices. Pero bueno, hay cosas más graves que otras dentro de lo inmoral. Claro, luego hay un dilema un supuesto dilema que alguien puso en el foro poco antes. Un individuo que, como es, su mujer está muy enferma y necesita un medicamento y roba el medicamento porque no lo puede pagar o no sé qué para... Yo lo que pasa es que yo ahí no veo el problema. Quiero decir, para mí eso está bien hecho y se acabó. En mi sistema moral, uno se debe a los suyos por encima de todo. Y si tienes que hacer algo que sería feo en otras circunstancias, pues se hace, se acabó. Pero esto depende del sistema moral que uno suscriba. A mí alguien que dice, mi mujer se va a morir y la voy a dejar morir porque no puedo robar al farmacéutico, me parece un individuo despreciable. ¿Qué quieres que te diga? Pero insisto, esto es muy personal. Esto cada uno puede tener su planteamiento. ¿Vale? Sí. Un momento. A mí se me está ocurriendo, porque a mí lo que me pasa con Kant es que yo, o sea, lo leo y me parece bien, pero yo, por ejemplo, cuando estabas contando la historia del pollo, yo no pienso que eso está mal, porque hago un razonamiento y digo, no, está mal porque a mí no me gustaría que todo el mundo hiciera eso. O sea, yo no hago ese razonamiento, a mí me sale como más instantáneo, incluso como más emocional, diría yo, ¿no? Perdona, o sea, que me ría, pero es que de repente me ha venido la imagen de Kant pensando en el caso del pollo y no puedo evitar que me haga gracia. Muy buena idea, ¿eh? Entonces no sé hasta qué punto quizá esa primera premisa, no sé, yo lo veo algo como más emocional, como que te sale de... Eso lo veíamos el otro día y había aquí un compañero que a uno de estos casos que veíamos hizo un razonamiento impecable por el cual tal... Y claro, yo le pregunté inmediatamente, vale, perfecto, el argumento es magnífico, pero antes de hacer el juicio, ¿tú has pensado todo eso? Y me dijo, no, lo mismo que estás diciendo tú. Es decir, Kant suena bien. Fíjate que Kant no hace cognición moral, ¿eh? Kant hace filosofía moral. Y recordad que la diferencia es que la filosofía moral está hablando de, en abstracto, cuáles serían las reglas que darían lugar a la buena y a la mala conducta. La cognición moral tiene más que ver con lo que citábamos ahora. Es decir, yo personalmente no veo cómo podía pensar todas esas cosas, desde el primer principio del imperativo categórico hasta el pollo, para hacer un juicio moral. Y efectivamente, te estás yendo a Hume, como veremos enseguida. ¿Vale? ¿Alguna observación más? Bien. Kohlberg, Turiel, algunos otros, puede que los hayáis estudiado en desarrollo. Son psicólogos que han analizado, han investigado la manera en que se forma la capacidad moral desde la más tierna infancia hasta que un individuo es adulto o es suficientemente capaz o alcanza las operaciones formales o algo por el estilo. Son absolutamente racionalistas. Están sosteniendo cosas como, por ejemplo, que a lo largo, a raíz de su experiencia y de su desarrollo, las dos cosas, por ejemplo, un niño aprende que la reciprocidad es buena. Es decir, si yo te doy a ti esto, es bueno que tú luego me des no sé qué, o viceversa. Que la equidad es buena. Si tenemos una pizza para los 4, pues no está bien que uno se coma la mitad y los otros 2 se repartan la otra mitad. Entonces, a medida que va aprendiendo esos nuevos principios más concretos, se va haciendo capaz de actuar moralmente en nuevas situaciones más concretas todavía. Ese es un poco el esquema que siguen estos absoluta y totalmente racionalista porque les pasa lo mismo. Es decir, yo tengo la impresión de que hago el juicio sin tanto argumento, como la tenemos todos. ¿Vale? En general, en el racionalismo, los juicios morales, cuando tú sientes esto está bien, esto está mal, cuando tú dices eso está mal, o eso es malo, o eso es bueno,
se deducen de los principios, de los últimos principios, como en el caso de Kant, o de otros principios más intermedios o menos abstractos, pero en todo caso se deducen. Puesto que para todo x y x tal, entonces ¿cuál? Por lo tanto se sigue que y igual a no sé cuántos. ¿Vale? Como si fueran silogismos, solo que, ojo, aquí interviene el principio de Hume, del cual Kant, aunque no le da ese nombre, es muy consciente, que ya lo hemos mencionado alguna vez, nunca se puede deducir un enunciado deóntico de premisas no deónticas. Es decir, de premisas fácticas solo se pueden deducir, si acaso, conclusiones fácticas. Ningún conjunto de cosas, de enunciados verdaderos sobre cómo es el mundo te permite derivar por deducción cómo debe ser algo. Del es no se sigue nunca el debe ser. Este es el principio de Hume, uno de los principios de Hume. ¿Vale? Kant era perfectamente consciente de esto, como muchos otros. Hume simplemente lo formuló y lo argumentó de la manera más clara y más demoledora. Hume era muy demoledor, en general. Así que bueno, vamos a hablar un poco de Hume también. Podemos llamar a su planteamiento emotivismo, y tú casi lo has formulado exactamente hace un momento. Fijaos, la frase más famosa de Hume: la razón es esclava de las pasiones. Esto no está en el Tratado de la Naturaleza Humana, esto está en escritos de tipo descaradamente de filosofía moral, aunque Hume es el que más se acerca a hacer cognición moral. Trata de ver cómo la gente formula los... Claro, lo hace con un método filosófico, por tanto está a mitad de camino entre lo que sería una psicología experimental y una filosofía más monolítica tipo Kant. Pero esto, la razón es esclava de las pasiones, se refiere precisamente a lo que acabamos de ver hoy y el otro día. Tú observas una situación, observas una conducta, o te dicen un enunciado tipo el del pollo o el de la enfermera, y entonces tienes un sentimiento moral. Y la razón, que es la esclava de ese sentimiento, se pone rápidamente a barrer la casa, es decir, se pone a arreglarlo, se pone a intentar encontrar una manera presentable por la cual ese sentimiento que tú tienes es correcto, está bien, es un buen juicio moral. ¿Se entiende? Primero tenemos el juicio y luego la razón, la criada, le busca el fundamento. Este es el planteamiento de Hume, y lo dice de muchas maneras, en muchos puntos. Fijaos, toda moralidad depende de nuestros sentimientos. Esto, en el siglo XVIII, es rompedor a unos niveles que es difícil de imaginar actualmente. La moralidad depende de los sentimientos. Hume tuvo muchos problemas por ser ajeno a las creencias dominantes, fundamentalmente cristianas, claro, en la Europa del XVIII. Fue detestado, fue muy bien recibido en París, donde todos los aristócratas, los filósofos, que se llamaban los grandes ilustrados, que eran gente aburridísima, y como se aburridísima, no tenían nada que hacer y ni necesitaban hacer nada porque estaban todos forrados, eran todos terratenientes y cosas así. Entonces se dedicaban a reunirse, a hacer escritos, a estudiar, de Salen, Diderot, d'Alembert, toda esta gente. Bueno, ahí Hume era, vamos, se lo rifaban, porque eran todos ateos. Y Hume decía que por una vez en su vida se había sentido el menos ateo de todos los presentes en algunos sitios. Pero bueno, no eran solamente los aristócratas. Tiene una anécdota. Hume era un hombre, no lo parece, no cuadra con el estereotipo, pero era un hombre extraordinariamente gordo, muy obeso, físicamente. Y en una ocasión, en Edimburgo, en su ciudad de residencia, pues estaba volviendo a su casa por la ribera del río y tal, había mucho barro, había llovido mucho, se resbaló y se cayó. Se cayó patas arriba, como una tortuga un poco. Y no se podía levantar. Y allí en el río había unas mujeres lavando, mujeres del pueblo. Y las mujeres, él les pidió ayuda para que le ayudaran a levantarse. Las mujeres le reconocieron. Y le reconocieron como el infiel, absolutamente pecaminoso e infernal que era. Y entonces le dijeron: te ayudamos a levantarte si antes rezas un Padre Nuestro. Y Hume rezó el Padre Nuestro, humildemente. Las mujeres le ayudaron a levantarse y pudo continuar hasta su casa. Y sabemos de esta anécdota
porque él se la contaba a todo el mundo muerto de risa. Era un individuo muy jovial. En eso sí cuadra con el estereotipo del gordito simpático. Pero así, era considerado un infiel, menos en la aristocracia de París, en todas partes. No consiguió la plaza de profesor en la Universidad de Glasgow, en filosofía moral, porque se desconfiaba de su capacidad de imbuir a los jóvenes ideas correctas, siendo tan... Además ya había publicado el tratado, con lo cual estaba todo dicho, y cosas de este estilo. Por cierto, esa plaza la ganó Adam Smith, otro gran filósofo moral y discípulo adorador de Hume, entre otras cosas. Muchas de las ideas que se atribuyen a Adam Smith, en realidad, incluso en economía, son desarrollos de ideas que ya había planteado Hume. Hume es un monstruo, en el mejor sentido de la palabra. Bueno, pues toda moralidad depende de nuestros sentimientos, frase rompedora, y todavía la lía más. Y cuando alguna acción o cualidad de la mente nos complace de una cierta manera, decimos que es virtuosa. Tú ves una acción, ver esa acción te produce un cierto tipo de placer y entonces la consideras virtuosa. Hume dice que no hay más. Y cuando análogamente el abandono u omisión de una acción nos desagrada, nos produce sentimientos molestos, incómodos, decimos que estamos obligados a hacerla. Nos sentimos mal porque no se ha hecho, entonces sentimos que es obligada, debería haberse hecho. ¿Lo veis? Lo hemos llamado emotivismo, no todo el mundo lo llama de esa forma, en fin, llamadlo como queráis, pero es claramente poner la capacidad moral dependiendo totalmente del mecanismo emocional, sentimental, etc. ¿Lo veis? Sí. Ahora por criticar un poco a Hume también. Dale, dale. Yo estaba pensando que entonces por qué quizá en nuestra cultura una violación genera mucho rechazo, que es algo emocional, te genera rechazo, y quizá en otras culturas no genera tanto rechazo. Yo creo que aquí creo que este sentimiento también se construye un poco por lo cultural, ¿no? O sea, quizá esto te produce desagrado y es emocional, pero ¿por qué te produce ese desagrado? O sea, no es quizás solamente emocional, sino, no sé, a ti si de pequeño te enseñan que una violación está mala porque nuestra cultura, bueno, obviamente te puede parecer que está mal, pero está aceptado que está mal, como que tú te sumas al barco y dices que también está mal, ¿no? Entonces, quizá ese rechazo se genera también por la parte, digamos, más racional, ¿no? De Kant, bueno, no sé, pero que está construido también culturalmente, ¿no? ¿O no? A ver, culturalmente hay matices en los desencadenantes de las emociones. Las emociones son las mismas. Tú te avergüenzas de ciertas cosas y una mujer de tu edad, etcétera, de otra cultura, se avergüenza de otras, de las que tú no te avergonzarías. Te enorgulleces de ciertas cosas y esa alter ego tuya se enorgullecería de otras. ¿Se entiende? Las emociones son las mismas. ¿Qué ocurre? Que a medida que tú te vas impregnando de lo que tienes alrededor, esas emociones se van modulando y se van asociando a desencadenantes. Esto hacia el final del tema, supongo que el próximo día ya, lo desarrolla muy bien Jonathan Haidt. Él habla de una matriz de sensibilidad que es diferente entre personas, pero también entre culturas. Somos más responsivos a unas cosas y a otras. Tú pones el ejemplo de la violación. La violación está universalmente rechazada. Lo que pasa es que en nuestro contexto actual, por ejemplo, aquí, la violación está rechazada de una manera deóntica. Es decir, estás faltando al respeto de la dignidad a otro ser humano de una manera particularmente vil y mezquina. Pero en otros contextos, la violación está mal vista por razones más mercantiles. Es decir, el capital reproductivo de nuestra tribu son los óvulos, no los espermatozoides, que son a duro el kilo. Los óvulos. Entonces, si alguien está robando un óvulo, nos está robando. Claro, es una manera que a nosotros nos resulta muy... Pero hay culturas, y sobre todo ha habido culturas, fíjate lo que dice Lot.
Lo dice, mis hijas vírgenes, venga, como quien dice, 5, no, 3, venga, 4. O sea, está regateando sobre que a sus hijas cojan una pandilla de bestias lascivas y hagan con ellas lo que quieran. Eso, bueno, se nos está mostrando como si Lot hiciera un cierto sacrificio económico. Es decir, estas niñas que yo podía casar con gente pudiente y que me vendría bien, venga, las mancillo para siempre o las dejo a vosotros. Las niñas no sé si quedaron traumatizadas o qué, pero sabéis cómo sigue la historia, ¿no? Al final, la familia del tipo, de Lot, son los únicos que se salvan de la quema de Sodoma, porque Dios dictamina que es el único justo, es lo que comentaba antes, pero tienen que huir de la ciudad porque Dios va a lanzar ahí una lluvia de ácido y no sé qué. Vamos, que no va a quedar nada en pie. Entonces tienen que huir de la ciudad muy rápido. La mujer de Lot peca de curiosidad y se vuelve contra la instrucción recibida hacia la ciudad en llamas y entonces Dios la convierte en una estatua de sal. Seguimos todo muy edificante. Pero entonces, al final acaban yéndose al desierto y los únicos que quedan son el padre y las 2 hijas. Las 2 hijas que ofrecía a los animales de Sodoma. Y las hijas un buen día dicen, oye, aquí en el desierto no vamos a tener hijos. Y se va a acabar nuestro linaje, mira tú qué mal. Y entonces emborrachan al padre y se acuestan con él. Y ya estamos en un nivel como del pollo. No me digáis que no, casi, casi. Pero esto lo pone la Escritura, comprobadlo. Unos pasajes después en el mismo libro del Génesis. Primero una noche una y a la noche siguiente la otra emborrachan al padre y quedan encintas del padre. El padre es un señor mayor que incluso borracho es capaz de... En fin, no voy a entrar en demasiados detalles, pero fijaos el nivel desde nuestro punto de vista, estáis poniendo las mismas caras que cuando el pollo, by the way. ¿Se ve, no? Bueno. Sentimientos, en todo caso, sí, Ibai. Pero 2 cosas aquí. Dale, dale. Primero, o sea, si, por ejemplo, estoy pensando en una persona que tiene una psicopatía o algo así, Sí. y para él siente un disfrute, por ejemplo, cuando está matando a otra persona, pero él es consciente de lo que está haciendo no es moral. Entonces son 2 cosas. Es, primero, que yo creo que cuando habláis de sentimiento, tiene que ser un sentimiento social, porque si vives en sociedad, entonces la moralidad determina no tus sentimientos, sino los sentimientos del grupo en general, ¿no? Efectivamente, lo que decíamos el otro día, la moral es colectiva. Pero luego, por ejemplo, porque, o sea, entonces según Hume, el psicópata para sí mismo es moral, ¿no? Porque está matando a alguien. Esa moral, Esa moral. claro. Es como comer tostadas o galletas. Pero él está desayuno. disfrutando de eso, entonces Sí. es virtuoso para él. No todo lo que es disfrute. Por eso, fíjate, Hume dice, nos agrada de una cierta manera. No es cualquier... Lo que pasa es que el psicópata, ya sabes, tú sabes de esto, los psicópatas son capaces perfectamente de discernir lo que es inmoral en su comunidad. Pero ellos no experimentan el sentimiento moral. Esa es la diferencia. Entonces, el tipo es capaz de decir, yo sé que esto está mal, vamos, yo sé que si me pillan, me apañan. Pero sí, ahí por ejemplo, Hume me dice, solo hay ciertas cosas. ¿Qué ciertas cosas? Porque ahí no entras en otro debate. Ahí se para el filósofo. Claro. Y nos deja trabajo a los psicólogos, por cierto. Y lo mejor que puede hacer un filósofo en estos terrenos es dar trabajo a los científicos, porque eso significa que ha planteado bien el problema. Pero fíjate que la pregunta que acabas de hacer, que acabas de formular, suscitada por pensar en el planteamiento de Hume, es una excelente pregunta. Y la cantidad de preguntas tontas que se pueden hacer sobre las cuestiones morales es infinita. Pero entonces deja un poquito su argumento en el aire, ¿no? Es filosofía, hermano. Ya, sí. O sea, si aterrizara, sería ciencia. Sí, no, pero luego vienen gente como Joshua Green y Jonathan Haidt, de los que hablaremos un poco más adelante, que hacen que llevan esto a la tierra un poco, pero partiendo de la idea general de que cuando hablamos de juicio moral estamos hablando de reacciones emocionales, que es la idea central de Hume en este orden de cosas. ¿Vale? Cuando hablo de Hume me da siempre la impresión de que se me nota demasiado que me gusta, pero ¿qué le voy a hacer? Filtradlo si queréis. En otro escrito, en otro libro, la moralidad está determinada por el sentimiento. Define la virtud como cualquier acción o cualidad que provoca al espectador un sentimiento agradable de aprobación. Fíjate, no cualquier sentimiento agradable. En este caso dice de aprobación, el approve inglés,
que se usa tanto en inglés y en español se usa casi solo para las notas y para los exámenes. En inglés están todo el rato con aprobar o no aprobar las cosas. Pero claro, Hume es escocés. Originalmente se llamaba Home, pero se tenía que pronunciar Hume en escocés, y entonces acabó alterando la ortografía de su apellido porque estaba harto de que los estúpidos de los ingleses no supieran pronunciarlo. Por decir alguna anécdota. ¿Algo más sobre esto? ¿Queda clara la posición? Spoiler, la investigación científica a la que me refería, la reciente, tiende a darle la razón. Es absolutamente impresionante hasta qué punto los juicios morales son emocionales. Vamos a ver muchos ejemplos. ¿Vale? Bien, estas son algunas de las principales explicaciones clásicas que responden a la pregunta que nos hacíamos: ¿de dónde viene esta capacidad de hacer juicio moral? De decir lo que está bien y lo que está mal, de sentir lo que está bien y lo que está mal, de concluir que esto está bien o que esto está mal. Nos queda la explicación más actual, la explicación evolutiva, que dice simplemente establece una hipótesis general. La capacidad de juicio moral es producto de la evolución por selección natural. Igual que somos bípedos, igual que tenemos cráneos y cerebros muy grandes, igual que las jirafas tienen el cuello largo, los humanos tenemos capacidad de formular juicios morales. Viene de la evolución. Esa es la hipótesis general que, de nuevo, spoiler, sale bastante bien parada de la investigación empírica. Lo veremos enseguida. Para que una hipótesis evolutiva sea no ya defendible, formulable, se tienen que cumplir algunas condiciones. No cualquier hipótesis evolutiva es aceptable, incluso en cuanto a hipótesis, incluso antes de la experiencia. Por un lado, tiene que tratarse de una característica universal en la especie. Si no es universal, pues dentro de la especie, pues difícilmente puede haber sido resultado de la evolución por selección natural. Todas las jirafas tienen el cuello largo, salvo malformaciones, y todos los seres humanos somos bípedos, salvo patologías, y todos los seres humanos tenemos la cabeza grande y el cerebro grande proporcionalmente a nuestro tamaño corporal, salvo, de nuevo, anomalías. ¿Vale? Si hubiera una tribu por ahí que careciera total y absolutamente de capacidades morales, no la hay, no podríamos sostener la idea de que esto procede de la selección natural. A menos que pudiéramos demostrar que esa tribu ha seguido una ruta evolutiva distinta, se ha producido una especiación y en realidad ya no son fecundos con el resto de los humanos. No hay ningún caso que se parezca ni remotamente a esto. Ya sabéis que la variabilidad genética de nuestra especie es asombrosamente pequeña. Somos todos descendientes de 4 gatos, de 4 supervivientes. ¿Vale? En África, para más señas. Así que una hipótesis evolutiva como es esta, pero cualquiera, en primer lugar tiene que ser universal en la especie, pero no basta. Fijaos, el uso controlado del fuego es universal en la especie. Por ejemplo, antes hablábamos de otros universales. La existencia de ceremonias es universal en la especie. ¿Todo esto son características desarrolladas por selección natural? No. El control del fuego probablemente es un efecto secundario del aumento de nuestras capacidades cognitivas generales. Entonces resulta que, claro, como todo el mundo tiene aproximadamente las mismas capacidades cognitivas generales y lo del fuego es tan importante, pues en todas partes aparece. Hay cosas que se inventan 1000 veces. No solamente en la ciencia reciente, que ya sabéis, las geometrías no euclídeas, Boilia, Lobachevsky, todo el mundo a la vez. También en nuestra historia remota. No hay ninguna razón, no se sostiene la idea de que el fuego, el control del fuego, a pesar de ser una característica universal, sea una característica controlada o desarrollada por selección natural. No tenemos genes de controlar el fuego, dicho de otro modo. ¿Vale? En segundo lugar, para que una característica se pueda atribuir a la evolución por selección natural, tiene que implicar alguna ventaja, alguna funcionalidad, tiene que servir para algo. ¿Para qué sirve el cuello largo de las jirafas? Lo saben hasta los niños de 8 años.
para llegar a las hojas más altas de las acacias y no sé qué. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve nuestro cerebraco enorme? Es un poco más difícil de contestar, pero se puede. ¿Para qué nos sirve ser bípedos? Pues para tener las manos libres para hacer cosas, lo cual nos permite construir herramientas mejores que además nos podemos llevar a otra parte. Con lo cual, bueno, para eso y para más cosas. Pero una característica que no tiene una funcionalidad y que no proporciona una ventaja al organismo que posee esa característica frente a los que no la poseen, pues no va a funcionar en selección natural. La selección natural consiste precisamente en que las características que se muestran ventajosas en un ambiente determinado se reproducen diferencialmente más que las características contrarias o diferentes, de tal manera que acaban por colonizar la totalidad de la población de una especie. ¿Vale? Esto es teoría evolutiva, la B con la ABA. Pero vamos, para poder sostener que la capacidad de juicio moral es producto de la evolución, primero tenemos que mostrar que es universal en la especie. Y segundo, tenemos que mostrar que tiene alguna ventaja selectiva. Pero tercero, tiene que tener alguna la base biológica adecuada. La base biológica adecuada significa que esa característica esté al alcance de la maquinaria evolutiva. ¿Vale? Es decir, tiene que haber material genético que esté relacionado con esa característica, porque si no, la selección natural tampoco va a funcionar. Características puramente culturales, incluso si fueran universales, incluso si tuvieran una ventaja, si no pueden ser sometidas a la maquinaria genético-evolutiva, pues no pueden transmitirse a la siguiente generación de manera genética y no pueden, por tanto, ser objeto de selección natural. Sí pueden ser objeto de selección cultural. ¿Se entiende? Pero eso tiene otras reglas y funciona con otras leyes. La memética de Dawkins y todo este tipo de cosas. ¿Vale? Así que tenemos que cumplir las tres cosas para poder aceptar esa hipótesis como hipótesis. Luego ya veremos si se verifica. Universal en la especie. ¿Tiene funcionalidad? ¿Base biológica necesaria? Universal en la especie, absolutamente. No existe ningún grupo humano que no tenga una moralidad, que no tenga la capacidad de hacer juicios sobre lo que está bien y lo que está mal. Tan universal como el lenguaje. De hecho, hay un autor, Hauser, no sé si habréis oído hablar de él. Hauser sostiene que el esquema de las capacidades morales es el mismo, o muy similar, al del lenguaje según Chomsky. ¿Os acordáis? Chomsky dice, tenemos una maquinaria gramatical innata que es común a todos los seres humanos. Y luego, esa maquinaria, cuando se expone a un medio social, cultural, etc., se configura o se instancia de tal manera que uno habla chino, el otro habla italiano, el otro habla lo que sea. ¿De acuerdo? Pero la maquinaria es la misma, en el chino y en el italiano. Pues aquí lo que dice Hauser es, la idea es atractiva. Tenemos una maquinaria moral que viene dada por el hecho de que somos humanos y tenemos un genoma humano, y luego nuestra exposición a distintos ambientes da lugar a moralidades diferentes, por las cuales a nosotros nos parece impecable llamar a nuestro padre por el nombre, y a un indio le parece horrible, pero la maquinaria de origen es la misma. Es como si las distintas morales de las distintas culturas fueran distintos idiomas morales, pero la capacidad moral fuera la misma, del mismo modo que la capacidad lingüística, según Chomsky y los chomskianos, es la misma. ¿Se ve? Bueno, universal en la especie, sí. Funcionalidad, ventajas, es lo que vamos a ver a continuación. La clave es posibilitar la cooperación. La capacidad moral hace posible que los seres humanos cooperemos. Os recuerdo lo que decíamos al principio. ¿De qué están hablando? Están hablando unos de otros. Ahí hay una clave. ¿De acuerdo? La base biológica la vamos a dejar para un poco más adelante. Ahora vamos a centrarnos en el tema de la funcionalidad, la ventaja selectiva, relacionada con la cooperación. ¿Ok? Hay especies cooperativas, hay especies que han adoptado, no es que han adoptado en asamblea votando, pero entendedme, que han adoptado estrategias de tipo cooperativo y otras son individualistas. Los lobos son bastante cooperativos,
Son capaces de cazar en equipo, por ejemplo, en pequeños grupos familiares normalmente. Los zorros, que están muy próximos evolutivamente a ellos, ni se les ocurre. O sea, los zorros se relacionan con los zorros para aparearse, para la madre cuidar durante un tiempo a los hijos y enseñarles a cazar, y luego fuera, y para pelearse. El resto del tiempo son individualistas a tope. Pero hay otras especies que son cooperativas. Por ejemplo, las hormigas. Son cooperativas, vamos, a saco. No es especialmente, o sea, en realidad las llamamos cooperativas casi metafóricamente, porque el fundamento del trabajo conjunto y de la división del trabajo de las hormigas tiene que ver con circunstancias genéticas muy particulares, incluyendo especialmente el hecho de la enorme proximidad genética que tienen todos los miembros de una colonia. Pero su conducta cooperativa es innata. Una hormiga no puede no ser cooperativa, no es opcional. No sabe funcionar de otra manera. Entonces hace todos esos rituales de intercambiar feromonas, señales eléctricas y químicas, actuar en consecuencia, entonces tiene ese comportamiento conjunto que a veces da unos resultados asombrosos. Por ejemplo, las hormigas cuando hacen los... Se ha demostrado que cuando las hormigas de un hormiguero realizan las rutas a un conjunto de puntos de alimentación, hacen una optimización absoluta del grafo. Es decir, resuelven un problema matemático bastante serio. Y lo resuelven en todos los casos que se les plantean. Es decir, minimizan las rutas. ¿Se entiende? Y ninguna hormiga tiene... La reina le llaman reina, pero la reina pero no gobierna, como se suele decir en política. La reina se reproduce como una campeona, pero no manda nada, ni piensa por las demás, ni da órdenes. ¿Se entiende? No hay ninguna hormiga, ni ningún conjunto elitista de hormigas que haga el plan para elaborar las rutas a los puntos de alimentación. El resultado es de comportamientos gobernados localmente por cada hormiga individual. Y tiene que ver, por ejemplo, con cosas del estilo de seguir los gradientes de feromonas. Es decir, una hormiga sigue, por ejemplo, una de las reglas que siguen, esto está muy estudiado, ya lo sabéis, una de las reglas que siguen es, cuando sales del hormiguero en busca de comida, sigue, por supuesto esto no es explícito ni consciente, sigue siempre la máxima concentración de feromonas que te encuentres por delante. Con lo cual va a ir siempre buscando por donde han pasado más las otras. Entonces, como al principio las otras han ido un poco a voleo porque no había suficiente concentración para elegir, pues por donde más se ha repetido es por donde la hormiga va a tirar. Y esto al final acaba como si dijéramos tensando las cuerdas de tal manera que el grafo de los desplazamientos es óptimo. ¿Se entiende? Es decir, pero todo esto, todas estas capacidades de cooperación de ir óptimamente a buscar comida, traerla al nido para que las larvas, las hormigas soldado, que dan la vida inmediatamente, eso no es heroísmo, es que están programadas así, son maquinitas. Es innato. Pero hay organismos que más bien que conductas cooperativas tienen propensiones o tendencias cooperativas. No podemos decir que la conducta de las orcas son un caso muy notable, son muy cooperativas, alguna vez lo hemos comentado aquí. Y al mismo tiempo es muy difícil pensar que su comportamiento esté determinado de forma innata como el de las hormigas. ¿De acuerdo? Creo que lo comentábamos a propósito de la hipótesis de la abuela, ¿puede ser? Las orcas también son de los pocos animales que tienen menopausia, además de las humanas, etc. Las orcas tienen, alguien lo decía, no sé si en clase o en el foro, tienen la capacidad de elaborar técnicas de caza que son distintas en distintos grupos, o sea, son puramente culturales. Tienen este problema que tenemos ahora en la zona de España, por la parte atlántica sobre todo, con las orcas, y que atacan a los timones de los barcos. Los barcos de un tamaño no muy grande, por supuesto con los grandes cargueros de contenedores no se atreven, o si lo hacen nadie se entera, pero los típicos barcos recreativos, así, los típicos 11 metros, hasta 2 palos,
Pues van a por el timón y se lo cargan y dejan al barco al pairo y tiene que depender del salvamento marítimo. Ahí no se sabe por qué lo hacen. Una de las hipótesis es que están jugando y con ese juego pretenden enseñar algo a las crías. ¿Qué le quieren enseñar? ¿Cómo joder timones? ¿Cómo fastidiar a los humanos? Pues no está nada claro. Pero lo que sí está claro es que esto es una conducta que no es innata. En Sudáfrica se detectó a un grupo de orcas que hacía lo siguiente: atacaba a los tiburones grandes, a los grandes blancos, Carcharodon carcharias, el terrorífico tiburón de la película Tiburón, y se comían únicamente su hígado. Y algunos zoólogos y veterinarios se han asombrado de la precisión de la cirugía. Es decir, la orca hace el agujero perfecto para comerse el hígado y dejar el resto del tiburón flotando por ahí. Es decir, son muy cooperativas, pero desde luego no por razones innatas. Lo que sí tienen es tendencias cooperativas. Lo mismo cabe decir de los lobos, quizá no de forma tan acusada. Los lobos pueden ser solitarios y cazar de forma solitaria, y normalmente puede haber conflictos en el grupo cuando alguna de las hembras le intenta hacer sombra a la alfa, en fin. Son cooperativos de aquella manera, pero desde luego tienen la tendencia de forma innata. Y luego estamos los raros, nosotros, los Homo sapiens, que somos rarísimos para muchas cosas. Biológicamente, no estoy hablando de otra cosa, por ahora. Somos hipersociales, no cabe la menor duda. Somos probablemente el animal autónomo, individualmente, más sociable que hay. Las hormigas no vale, porque están programadas. Los lobos no son tan sociables como nosotros, ni las orcas. O sea, lo nuestro con la sociabilidad es adicción salvaje. Al mismo tiempo de ser hipersociales, tenemos una gran autonomía individual, a diferencia de las hormigas. Es decir, un hombre, una mujer pueden decidir que se van a no sé dónde, pueden cambiar de comunidad, pueden incluso aislarse. Ermitaños, gente por el estilo, un poco como en el club de las monjas y los veganos, anomalía biológica. Esta tendencia hipersocial, desde luego, es innata. Todo ser humano normalmente desarrollado tiene un fuerte impulso social. ¿Vale? Esto ya lo sabéis. Pero es que compatibilizar eso con nuestra enorme autonomía individual no es ninguna broma desde el punto de vista biológico. Es como que estás diseñando, comillas, una especie con características incompatibles. Mire usted, si tiene 3000 voltios, lo que no puede tener es estos cablecitos tan finos. Son cosas que no parecen estar hechas para funcionar, sino más bien todo lo contrario. ¿Se ve? Y, desde luego, tenemos un brutal predominio del control ontogenético sobre la conducta. Es decir, el comportamiento de cualquiera de nosotros depende muchísimo más de nuestras capacidades de aprendizaje que de nuestras tendencias que podemos considerar innatas. ¿Se entiende? Si no, no necesitaríamos nutricionistas, porque ya sabríamos lo que hay que comer de forma innata y lo que es sano para nosotros, y no necesitaríamos sexólogos. Pues ya sabríamos perfectamente cómo no tendríamos problemas sexuales, porque eso estaría controlado de forma innata, como en el caso de todas las demás especies. Pero nosotros tenemos una libertad, una autonomía individual y un predominio del control ontogenético que hace que cada ser humano, estas cosas de la comida y del sexo, lo hace como, vete tú a saber cómo. Aunque se repiten pautas, evidentemente, pero se ve, ¿no? Esta es una estrategia, no es que sea peculiar, es que sobre la mesa de diseño cualquiera diría esto no puede funcionar. Hay muchos aspectos en los que no podemos funcionar, en teoría, ¿eh? No sé si lo habéis visto en psicología social, ahora no dais antropología, pero fijaos, he insistido mucho en esto y supongo que muchos otros de vuestros profes también. Vivimos de toda la vida, es decir, hace 250.000 años, en bandas de cazadores-recolectores. ¿De acuerdo? Pero dentro de esas bandas somos familiares y monógamos. Monógamos nominales, por supuesto, pero monógamos.
Eso es dinamita. No es estable sobre el papel. Es decir, los gibones, parientes nuestros asiáticos, de la zona de Indonesia y por ahí, hacen parejas estables. ¿Os acordáis? Los gibones. Y además son muy cursis, son así un poco como, parecen románticos, en realidad no es el mismo mecanismo, pero tienen unas llamadas que prácticamente se traducen a ¿dónde estás? ¿Cómo no has venido? Ya voy, cariño, o sea, cosas así. Bueno, son bastante grimosos en ese aspecto, pero viven aislados. Cada pareja tiene su territorio y no se relaciona con otras parejas. Los orangutanes, lo mismo. Los orangutanes son la especie de grandes simios que tiene mayor porcentaje de violaciones. Vamos, de cópulas forzadas. La violación es un concepto moral. Debido a que los machos más capaces, más exitosos, tienen territorios, normalmente con una sola hembra, pero los machos pringaos andan por ahí a ver cuándo pillan una hembra despistada con el macho dominante lejos y a por ella. Pero, de nuevo, se trata de parejas que están aisladas de los demás, en principio. Los chimpancés son de grandes grupos, pero son absolutamente promiscuos. Tanto Pan paniscus como Pan troglodites. La pareja aislada y el grupo promiscuo son estables. Los gorilas viven en grupo, pero ahí solo hay un macho, al mismo tiempo que sea reproductivo. Los demás más les vale andarse con cuidado. Y en un momento dado se puede producir el cambio de la espalda plateada, cuando ya está viejo, por un joven que ha crecido y que le desbanca. Los machos jóvenes normalmente tienen que irse del grupo y tratar de fundar su propia... Todo esto son estrategias estables, pero la nuestra es loquísima. Parejas estables en grupo. ¿Qué sería de la literatura? No existiría el Otelo de Shakespeare, no existirían la mitad de las series de televisión si no fuera por el problema de los celos, de las parejas que se intercambian, se mezclan, se traicionan, Pero todo esto viene de ahí. Si fuéramos gibones no habría problema. Y si fuéramos chimpancés tampoco, porque da lo mismo. Es una mera cuestión de jerarquía. Las hembras más jerárquicas, los machos más jerárquicos, etc. ¿Se entiende? Es decir, somos muy raros en muchos aspectos. ¿Cómo es posible dejar en manos del aprendizaje algo tan vital como la alimentación? ¿Cómo es posible dejar en manos del aprendizaje lo más vital, como es la conducta reproductiva? Esto no debería haber funcionado. Y sin embargo, aquí estamos. ¿Se entiende? Una vez que tenemos este perfil, la relevancia de la cooperación para la supervivencia, yo solamente le doy un argumento. A ti te dejan en cualquier sitio del mundo en soledad y estás muerto. Así de sencillo. Porque antes no te han avisado para que te vayas al Coronel Tapioca a comprarte cosas de supervivencia. No. De repente apareces en mitad de un bosque o en mitad de... donde no hay nadie ni vas a encontrar a nadie. 3-4 días de vida. Hay depredadores, hay gérmenes, no hay medicamentos, no hay ropa, no hay abrigo, no hay comida prefabricada o preenvasada, ¿no? Nada. Nuestra dependencia unos de otros es tan brutal que nada de lo que estamos usando ahora seríamos capaces cada uno de nosotros de hacerlo. Yo no soy capaz de hacer un ratón a partir de materias primas. Vosotros no sois capaces de hacer un ordenador a partir de materias primas, vamos, ni en 100 vidas. Nada, ni esto. Me parece más sencillo, pero no lo es. Bueno, es más sencillo que el ordenador, pero está fuera de nuestro alcance. ¿Se entiende? Nada, es que es fuerte, ¿eh? Pero bueno, si te vas a tu habitación y miras a tu alrededor, lo mismo. Todo lo que hay ahí, que es vital para ti, algunas cosas son vitales, medicamentos, determinados alimentos que no es nada evidente dónde vas a encontrar, ropa, ahora viene el invierno, no eres capaz de hacer nada de eso, tú solo a partir de materias primas. Dependemos absolutamente de la cooperación.
No es opcional, no somos como los lobos, que podemos estar en grupo o en un momento dado vivir solitarios. No somos capaces. ¿Se entiende? Así que no hace falta argumentar demasiado la importancia de la cooperación para la supervivencia en nuestra especie. Es de cajón. Somos brutalmente cooperativos. 3 tipos de cooperación, los recuerdo, seguramente esto lo habréis visto en cognición social o en alguna asignatura de estas. Está la cooperación activa, típica película antigua del oeste, que llegan los colonos a una tierra nueva y se instala la familia, no sé qué, y entonces cuando van a construir el granero vienen todos los vecinos con sus carros y tal a ayudarles a construir su granero, dando por sentado que cuando toque construir o reparar o lo que sea el granero de otro, pues los que ahora son beneficiarios luego serán prestatarios. ¿Vale? Cooperación activa. Le echas una mano a alguien que tiene dificultades para entender un problema de una asignatura de la carrera, prestar los apuntes. Le cuentas lo que ha habido en una clase a la que no ha podido asistir. Ayudas a una señora a subirse al tren porque tiene dificultades en las piernas. Yo qué sé, 1000 cosas que hacemos sistemáticamente a lo largo del día, afortunadamente, y además nos producen sentimientos morales agradables. Si tú ves a alguien que está ayudando a otro, eso te da buenas sensaciones. Y si te preguntan, dirás que te parece que está moralmente bien. ¿Vale? La cooperación activa es muy evidente. La cooperación pasiva también es evidente, lo que pasa es que no tendemos espontáneamente a contar con ella. La cooperación pasiva consiste en no hacer cosas. Tú imagínate, una compañera está sentada ahí fuera en una de las mesas del hall y está con su ordenador, pues haciendo un trabajo, lo que sea, y de repente se da cuenta de que en la mesa de al lado hay otra chica que tiene una caja de rotuladores preciosa, ya la quisiera yo, además son carísimos, pero la chica está súper enfrascada en una conversación de voz por el teléfono. Y está sentada así como de espaldas a los rotuladores, se los puedes mangar súper fácil y no te van a pillar. Está la facultad medio vacía. Nadie lo va a ver, ella no se va a enterar y además como no los está usando y está tan enfrascada en la conversación, va a tardar en darse cuenta que no te pillan. Pero no lo haces. Vamos, quiero pensar que no lo haces. 100.000 cosas al cabo del día que podríamos hacer, que nos proporcionarían algún beneficio individual y que no hacemos porque somos cooperadores pasivos también. Cosas que dejamos de hacer por cooperación. ¿De acuerdo? Lo primero es activo, lo segundo es pasivo, evidentemente. O si queréis decirlo así, también algunos antropólogos usan positiva y negativa. Pero normalmente la negativa se reserva para la tercera opción, la cooperación negativa o punitiva, también llamado castigo prosocial. La cooperación negativa o punitiva consiste en mantener o contribuir a mantener las normas del grupo penalizando a quien las incumple, de alguna manera. ¿Vale? Grupo de estudiantes haciendo un trabajo. Y hay uno que no está haciendo nada. Imaginadlo, ya sé que esto es muy raro y que no lo habréis visto jamás. Pero suponed que hubiera un estudiante tan miserable que estuviera beneficiándose del trabajo de los demás sin aportar. Como somos tan civilizados que a veces nos pasamos, un tema muy importante que sacó alguien en el foro es, ¿no estaremos pasando siendo tan buenos? Cuando nos pasamos de buenos, ¿qué estamos haciendo? Fijaos que es horrible. Ese individuo no hace nada, nadie le penaliza, nos callamos, nos miramos así como diciendo, joder, y al final se lleva la misma nota que nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Incentivar esa conducta. Reforzarla, que dirían los conductistas, pero es mucho más importante incentivarla. Porque no es que ese individuo esté aprendiendo, es que se hace público en el ambiente que esa es una manera beneficiosa de comportarse. Entonces, pues, ¿por qué no? Claro, si todo el mundo sigue esa regla, recordad a Kant, ¿qué va a pasar?
porque nadie hace ningún trabajo nunca y todo el mundo suspende. Y a los profesores decimos, ¿qué les pasa? Se han vuelto locos todos. ¿Lo veis? La cooperación punitiva, el castigo prosocial, sirve para precisamente evitar estas cosas. Al individuo que no hace su parte del trabajo hay que penalizarle, porque la alternativa es muy mala. Y no por venganza, y no por... ha salido también en el foro, bueno, estoy hablando de antes de que yo me marchara, no sé si ya lo habéis resuelto todo, hoy prometo que vuelvo. Se estaba hablando de... ¿Cómo era? De que el tema de la reinserción, de cómo se justifican las penas de privación de libertad, todo este tipo de cosas, pues ya sabéis que hay varias teorías. Hay una teoría que es la retributiva, el código de Hammurabi. Si has hecho esto, tienes tal pena. ¿Por qué? Por cabrón. Porque nos quedamos más a gusto. Porque nos resarcimos. Hay algunos códigos penales terribles, todavía hoy, en los cuales, si por ejemplo alguien ha sido asesinado o dañado de una manera muy tal, se castiga con la muerte al culpable, pero además los miembros de su familia, de la familia de la víctima, tienen derecho a ejecutar la sentencia. Es decir, como tú has matado a mi hermano, yo tengo derecho a ser el que te dispara. A nosotros nos suena... De nuevo habéis puesto cara de pollo, pero nos suena tal porque es muy ajeno a nuestros sistemas morales, pero sigue estando por ahí. En todo caso, la teoría retributiva, pues ya sabéis, ojo por ojo. Atención, el ojo por ojo fue un avance, ¿eh? Ahora nos suena muy mal. Pero es que antes, si yo miraba un poco mal a una mujer, su marido me despellejaba, me cocía vivo, o sea, una cosa absolutamente desproporcionada. El ojo por ojo es, bueno, ha mirado a tu mujer, vale, pues le damos un castigo que sea proporcionado a lo que ha hecho. No es lo mismo mirar a tu mujer que secuestrarla, que matarla o que violarla. ¿De acuerdo? El ojo por ojo fue un avance en su día, que quede claro. Como es lo mismo que pasa con los test de inteligencia para dar destinos de educativos. En el siglo XIX, Binet y toda esta gente, lo conocéis de sobra, empezaron a aplicar, a estudiar la posibilidad de usar test de inteligencia para ver a qué escuela mandábamos a cada chaval. Según su inteligencia, claro. Esto hoy en día nos parece bordeando la eutanasia. Un poco una segregación brutal en función de una capacidad. Pero es que lo que eso sustituyó, eso se estaba proponiendo en lugar de una selección por clase social. ¿Lo veis? O sea, el niño que es aristócrata, aunque sea completamente imbécil, va a la mejor escuela. Y el niño que es un pobre muerto de hambre, una familia de trabajadores de baja clase social, económicamente hablando, pues ese nada, por muy genio que sea, ese no va. Claro, la solución de los test es comparativamente buena, como la del ojo por ojo. Pero en fin, esto no es más que un paréntesis. En todo caso, la teoría punitiva, retributiva, tiene este sentido. Hay una segunda teoría que es la de la prevención. Es decir, como este tipo ha robado, lo metemos en la cárcel para evitar que vuelva a robar. Esto tiene el problema de que lleva implícita una teoría muy inmovilista de la personalidad. Si ha robado una vez, volverá a robar. La tercera, y a mi juicio la más ridícula, es la de la reinserción. Alguien lo comentaba. Es que en realidad estos son escuelas de delincuencia, más que... Pero es que lo de la reinserción no tiene sentido, per se, en mi opinión. Estoy hablando de derecho, que no es mi especialidad y no tengo autoridad. ¿De acuerdo? Pero fijaos, ¿sabéis quién es Rodrigo Rato? Fue un altísimo cargo del PP, cuando el PP estaba en el gobierno, hace ya unos añitos, que fue condenado por una serie de tejemanejes económicos absolutamente, vamos, probablemente está muy bien condenado. Pero espera, ¿quién va a rehabilitar a ese tío que, aparte de haber cometido eso, es un tío con un conocimiento económico y un nivel intelectual espectacular? ¿Pero quién le va a un trabajador social, un pobre trabajador social, va a rehabilitar a este tío? ¿De qué estamos hablando? ¿Se entiende? O sea, es que no es viable.
Sencilla y llanamente, en muchos casos, la rehabilitación, incluso en las condiciones más favorables, no es viable. Se han hecho muchos programas bien intencionados en los cuales se dan cursillos a los delincuentes explicándoles por qué está mal el delito. Bueno, en el caso de la violación se han hecho cosas completamente ridículas, como dar doctrina de género a violadores. Claro, los violadores más listos dicen que sí a todo y salen antes. O sea, se hacen los rehabilitados. Y esto está comprobado, ¿eh? O sea, había estudios en España, que yo sepa, no. En Estados Unidos hay varios. Entonces, lo de la rehabilitación, así en general, primero, no tenemos los sitios para la rehabilitación. Segundo, ¿cómo se podía hacer un sitio en el que verdaderamente los delincuentes se rehabilitaran? Tercero, ¿queremos pagarlo? Es decir, ¿cuánto estamos dispuestos a destinar de nuestros impuestos? Te puedes encontrar con que el padre de la chica violada está financiando la rehabilitación del violador con sus impuestos. Esto ya empieza a oler un poco complicado desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista moral, entramos en filosofía del derecho, y finalmente hay una explicación o una teoría de la privación de libertad y penas similares, que es precisamente esta. Señores, si el que rompe las reglas no tiene consecuencias negativas, esto se acabó. Se acabó, porque estamos incentivando la infracción. Al incentivar la infracción, cada vez más gente se va a dar cuenta, va a cometer la infracción, que le da un beneficio individual, pero que no le supone ninguna penalización. Entonces, claro, yo que soy un pringao y que estoy cumpliendo la regla, veo al otro y digo, ahí va, soy un pringao. Y entonces yo también paso. Al final, nadie cumple las reglas, salvo los que estén más locos. Y si nadie cumple las reglas, la sociedad se disgrega. Es decir, lo que justifica la penalización a los infractores no es ni la venganza, ni la rehabilitación, ni la prevención, es el mantenimiento de la sociedad. Porque una sociedad humana sin reglas está sobradamente demostrado que no existe. No aguanta, es inestable. Se hunde, se disgrega, se desbanda y, por supuesto, al desaparecer la cooperación, desaparece no ya la tecnología, el agua corriente. ¿Se entiende? No os olvidéis nunca de esto. Estamos acostumbrados. ¿A qué distancia estáis en este momento de un punto en el que podéis obtener agua corriente potable? Algunas veces salís de clase, antes, después, en medio, a rellenar la botella. ¿Está bien? ¿A qué distancia estáis? Yo creo que el servicio de ahí, ponle 20 metros, 25. A 25 metros. Estéis donde estéis a poca distancia de un punto en el que hay agua potable. Bueno, pues en este momento, hoy, hay en el mundo unos cuantos millones de personas cuya jornada laboral consiste fundamentalmente en irse andando lejísimos a coger agua, son sobre todo mujeres, por cierto, y de vuelta traerse unas tinajas de agua monstruosamente pesadas en la cabeza. Y eso es casi toda su jornada. Y es un agua que nosotros no la querríamos ni para lavar el coche. ¿Se entiende? Si tenemos agua tan cerca, y como digo agua podría decir cualquier otra cosa, muchísimas cosas que damos por sentadas, claro, si desaparece la cooperación, desaparece. Porque a ver quién va a ocuparse de abrir y cerrar las cañerías, del mantenimiento de... Acabó. Los del canal de Isabel II lo único que están haciendo es robar, como todo el mundo, porque hemos roto las reglas. ¿Lo veis? Bueno, esto es un poco una disquisición así un poco de rodeo, pero me parece que entre que ha salido del foro y que está muy relacionado con lo que hablamos, Ibai. Que a mí me da curiosidad porque tú antes has dicho lo de que tu moralidad es más individualista, pero claro, entonces, ¿dónde pones el límite si luego dices que hay que castigar o hay que poner unas normas, ¿no? Entonces, el ejemplo que he puesto yo de robar, entonces, ¿dónde pones el límite? Entonces, aunque robe, le pones un castigo. Claro. Claro. Vale. Sí, sí. O sea, yo considero que... O sea, es moral robarlo, pero... Es moral robarlo, pero asume hay que poner un consecuencias. castigo. Vale. Claro. Lo que no es moral es la sociedad. Vale, vale. No tiene por qué serlo, per se. O sea, la sociedad como entidad organizada no tiene sentido hablar de que tenga moral, en realidad.
que tenga una moral, digamos, en el sentido en que puedes tenerla tú, en el sentido psicológico. Si tiene una moral en el sentido en que todos la compartimos, o compartimos una serie de reglas, valores, etc. Mi moral me dice que yo tengo que robar en unos determinados supuestos, como el que mencionábamos. Mi sociedad dice que no, que ni por esas. Porque si mi sociedad transige con eso, entonces surge el problema que tú dices, ¿dónde ponemos el límite? Porque ya no es que se está muriendo tu mujer, es que, hombre, es que me encuentro muy mal sin. Es que soy un desamparado de la vida. Cuidado conmigo que soy vulnerable. O sea, entonces, ¿dónde pones el límite? Y ahí sí que tenemos un problema del límite. Yo te diría, a mí mi moral me obliga a robar para salvar a mi mujer o a mi hijo o a... Claro, pero al juez su moral le obliga a condenarme. Entonces, que no es perfecto, no, es contradictorio, pero es que lo del mundo justo, como bien sabéis, es una de las falacias que más se manejan en terapia de conducta, en terapia cognitivo-conductual. El mundo no es justo. ¿Vale? Otra cosa es que, fíjate que estamos estudiando para qué tenemos la capacidad moral, cuál puede ser su funcionalidad. Su funcionalidad es hacer posible que unos individuos que forman parejas convivan en grupos grandes y que además en grupos tan grandes que piensan unos unas cosas completamente distintas de otros y que no tienen una jerarquía clara. O sea, es un elemento fundamental de control para que eso no se desmadre y se convierta en una masacre de todos contra todos. Sabéis que los grandes teóricos del derecho, como Locke, como Hobbes, el mismo Rousseau, en cierto modo, hablaban del estado natural, refiriéndose a cómo vivíamos supuestamente los humanos antes de que existiera el Estado, las instituciones, las leyes, y todos lo pintan como algo horroroso. Y entonces viene el pacto, el contrato social, en la terminología de la filosofía del derecho del siglo XVIII, que adoptaban todos ellos, y nos ponemos de acuerdo en una serie de cosas para que aquello no sea un infierno y no nos destruyamos unos a otros por completo. En realidad el estado natural no es un estado inicial, es un estado terminal. Es decir, si nosotros no hacemos lo necesario para mantener unas normas comunes, para respetar unas mínimas normas comunes, etc., acabaremos así. Todos contra todos y de mala manera. Yo soy uno de los que sería anarquista si lo creía posible, pero no somos lo bastante buenos. O sea, si ha habido algún caso de huelgas generales de policía, joder, finales del siglo XX, una de ellas fue en una región de Canadá. La policía se puso completamente en huelga, ni un policía trabajando. Duró la cosa 2 o 3 días. No os podéis imaginar el caos. Saqueos, ataques, asesinatos, violaciones, de todo. Los canadienses son muy civilizados. Canadá pasa por ser un país aburrido, en el que nunca pasa nada. ¿Qué pasaría en Medellín? ¿Qué pasaría en Madrid? ¿Qué pasaría en Nápoles, en Ciudad de México? Pues lo mismísimo, porque en realidad las diferencias culturales solo se manifiestan porque tenemos una cultura que está sostenida por reglas. Si quitas las reglas, somos una panda de primates, sálvese quien pueda, que es lo que somos. Nos salva nuestro carácter cooperativo. Pero para mantener eso en estas condiciones hacen falta las reglas, y para mantener las reglas hace falta el castigo prosocial. ¿Se ven? El juego de los bienes públicos. Vamos a llevar esta argumentación al terreno experimental. Economía conductual, una vez más. ¿Os acordáis del juego del ultimátum, del que hablábamos no hace mucho? Es en el que tenemos que decidir si reparto o no reparto. Bueno, esto es un poco parecido, un poco más complicado. El juego de los bienes públicos. Cada jugador, pueden ser 2 o pueden ser algunos más, recibe una cantidad fija de fichas, dinero, algo simbólico. Es un experimento, bueno, es una serie muy amplia de experimentos en economía conductual. El jugador típicamente, pues eso, los participantes de experimento que vamos secuestrando por la vía del se investiga o por cualquier otra. En cada ronda del juego, lo único que tiene que hacer el jugador es decidir si invierte lo que le han dado en la cuenta pública
o en su cuenta privada. Puede poner todo en la cuenta pública, todo en la cuenta privada, una determinada parte en la cuenta pública, una determinada parte en la cuenta privada y así. La cuenta privada, como su nombre indica, es algo que él se va a quedar. Es para él. La cuenta pública tiene otra forma de funcionamiento. En cada ronda el contenido se multiplica por un factor y se reparte entre todos, un factor mayor de 1. Y normalmente es mayor de 1 y menor que el número de jugadores. Si son 3 jugadores, por ejemplo, el factor multiplicativo podría ser 2 o 1,8. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si lo pensáis 2 minutos, veréis que si todo el mundo pone lo más posible en la cuenta común, todo el mundo sale ganando. ¿Se entiende? Si todos tienden a poner más dinero en la cuenta pública, como eso al final se multiplica y se devuelve repartido en partes iguales, nos sale mejor, tiene más utilidad, en el sentido económico de la palabra. ¿Vale? Pero, como pasaba en el dilema del prisionero, el equilibrio de Nash es no cooperar, no poner nada en la cuenta pública. Porque, claro, yo soy el listo, yo no pongo en la cuenta pública nada, y de lo que pongan los demás me van a dar mi parte, multiplicada por el factor que sea. Con lo cual, para mí, en términos de pura utilidad monetaria, la conducta racional es no cooperar. Pero para ti tampoco y para ti tampoco. Entonces, ¿qué pasa? La cuenta pública se queda vacía y todos salimos perdiendo. ¿Lo veis? Esto pone de manifiesto lo frágil que es la cooperación. Porque buscamos el beneficio individual. Por muchas bobadas que se digan, bueno, bobadas, cosas bien intencionadas que se digan de solidaridades y no sé qué, estamos dentro de nuestro pellejo. Y nos preocupamos primordialmente por nosotros y los que nos pillan cerca y concéntricamente. Tú te vas a preocupar más por un familiar que por la mayoría de tus compañeros, de clase o del trabajo, de lo que sea. Y eso no es un pecado horrible, eso es muy lógico que seamos así. Y es también un producto evolutivo. Pero esto pone de manifiesto lo frágil que es la cooperación. Fijaos lo cerca que estamos de que pudiéramos decir, venga, vamos a poner todos todo en la cuenta pública, entonces nos forramos. Pero no funciona porque siempre habrá uno que diga, uy, pues estos pringados van a poner todo en la cuenta pública, yo no, yo me lo quedo y gano más todavía. ¿Lo veis? Esto es solamente el principio. Porque luego viene que este juego se puede hacer de 2 maneras. Vamos, se puede hacer, o sea, hay variables en cantidad en los distintos estudios, pero una muy importante es si vemos lo que hacen los demás o no. Yo sé que tú eres la que no ha cooperado. Y tú sabes que yo sé que no has cooperado. Y tú sabes que todos los demás saben que no has cooperado. Y eso lleva a una penalización, ¿a que sí? Porque somos hipersociales y no nos gusta que los demás piensen mal de nosotros porque nos preocupa nuestra reputación. Por eso funciona el cotilleo. ¿Se entiende? Y entonces, cuando se ve quién ha hecho qué, inmediatamente la cooperación sube. ¿Lo veis? Pero se pusieron más radicales todavía algunos investigadores y dijeron, vale, pues ahora, con el dinero que tienes, puedes comprar la posibilidad de castigar a otro. Es decir, por 2 fichas, yo compro un castigo y te lo aplico a ti, que no has cooperado. Y lo hago. Gasto dinero, pierdo dinero en penalizar a otro. Y la gente lo hace. Resultado, la cooperación sube como la espuma. Y todo el mundo coopera. Claro, no es ya que te miren mal, que alguien podría decir, típicamente los participantes, 1, saben que es un juego y 2, son desconocidos entre sí. En muchos casos se hace por ordenador, de tal manera que tú no ves a los demás y ni siquiera sabes si son humanos. Podrían ser personajes no jugables. ¿Se entiende? Entonces, claro, este es el sentido de la... Clarísimo. Esto tiene muchísimas más vueltas de hoja. Es muy interesante la investigación sobre este juego. Pero por lo que nos interesa ahora, demuestra clarísimamente
la importancia del castigo prosocial, es decir, la cooperación punitiva. Simplemente dispara la cooperación. Es más, en muchos de los estudios lo que ocurre es que tan pronto como se anuncia a los participantes, oye, podéis comprar la posibilidad de castigar, solo con anunciarlo, la cooperación sube y no hace falta llegar al castigo en ningún caso, ni uno. Lógico, tú sabes que, hombre, si no coopero, estos me van a dar. Fijaos que estamos comprando por la satisfacción de penalizar. Porque yo estoy perdiendo dinero para penalizarte a ti. ¿Y qué gano yo con penalizarte a ti? Yo, nada. Pero el efecto en el colectivo es que cooperamos más y por tanto nos beneficiamos más todos. Esto es un tema de, no sé cómo llamar, antropología teórica, economía conductual, está en todas partes, está en psicología social, pero es un tema absolutamente clave en el funcionamiento de los seres humanos. Porque los seres humanos somos hipersociales, vamos a estar siempre batiéndonos el cobre con este tipo de problemas. ¿Se ve? Por eso, muchas veces, cuando nos hacemos los buenos y lo permitimos todo, y lo toleramos todo, estamos, aunque parezca contraintuitivo, perjudicando la cooperación del grupo. Estamos quitando el castigo prosocial, lo estamos omitiendo. Estamos dejando que el estudiante que no ha aportado se vaya de rositas con la misma nota que nosotros que hemos trabajado. Y estamos permitiendo que ese incentivo se generalice entre la población. Estamos estropeando literalmente nuestra vida social. ¿Lo veis? Cuidado con los buenismos ingenuos. ¿Alguna duda sobre esto? Bien. Juicio moral y cooperación. Como ya supongo que se ha puesto de manifiesto e intuitivamente lo sabe cualquiera, y más con lo que habréis estudiado, la cooperación es muy frágil. El bien colectivo y el interés individual típicamente están en conflicto. Típicamente. Hay muchas situaciones en las cuales lo que es bueno para el colectivo es malo para el individuo y viceversa. Lo que es bueno para el individuo, quedarse con todo, es malo para el colectivo. Todos los demás sin nada y encima cabreados. ¿Vale? Entonces, claro, nuestra solución evolutiva de ser una especie cooperativa con el grado de autonomía que tenemos y con tan poca programación innata que mantenga nuestra conducta, estamos siempre al filo del abismo con estas cosas, como se demuestra por cómo son nuestras sociedades. El juego de la barca de remos, esto es una metáfora no sé de Green o de quién, pero vamos, de uno de estos autores en estos terrenos. Imaginad una situación en la cual hay dos remeros, pescadores, por ejemplo, en una barca de remos pequeña, que de repente viene hacia ellos una especie de tornado y va a hundir la barca. Ninguno de los dos sabe nadar. Hay un chaleco salvavidas. Evidentemente es un juego de suma cero. Si tú consigues el chaleco y ponértelo tú, sobrevives. Si no, mueres ahogado. ¿De acuerdo? No es muy interesante para nosotros, porque son situaciones que se dan, pero... Segunda situación posible. Dos individuos en la barca de remos, remando, y viene el tornado, que, vamos, si pilla la barca la hunde. Entonces la única solución es remar con todas las fuerzas para separarse del tornado. Ahí los intereses de los dos están perfectamente alineados. En el caso anterior eran completamente contrapuestos. En este caso van en la misma dirección. Yo no puedo permitirme el lujo de remar menos fuerte, porque a lo mejor si yo remo menos fuerte, no es suficiente para escapar del tornado. De nuevo, no es muy interesante. Mucho más interesante es el caso intermedio. Los casos intermedios suelen ser los que tienen miga. Una barca de, vamos a decir, 8 remeros, ¿vale? Pescadores, que no hay ningún tornado, ni ninguna tragedia, ni nada por el estilo, pero bueno, están terminando la jornada y
de repente uno dice, oye, vamos a ver si llegamos a puerto antes de que cierren la taberna y nos tomamos algo ahí y tal, unos chismes. ¿Eh? Y luego, pues sí, vale, venga, tal. Entonces se ponen a remar fuerte para llegar a puerto pronto. Entonces hay uno que piensa, yo calculo que si yo remo un poquito más flojo y me canso menos, vamos a llegar a tiempo a la taberna igual. ¿No? Y venga, empieza a remar un poquito más flojo. Pero claro, eso lo puede pensar cualquiera de los otros. Si lo piensan todos los otros, como podemos suponer, pues esa barca se empieza a parar y no llegan a tiempo a la taberna. Pero claro, estamos un poco en la situación parecida de esa trabazón entre el interés individual y el interés colectivo. El interés colectivo es que todo el mundo reme lo suficiente para que aquello vaya rápido. El interés individual es remar yo lo menos posible para cansarme menos, gastar menos energía. ¿Sí? En este ejemplo, o sea, que los dos hay un tornado, los dos tienen que remar. ¿Cómo? Que en el segundo ejemplo, que hay un tornado, que era tornado, sí. Sí. Bueno, y los dos tienen que remar y tal. ¿No es también ahí un interés individual? Pero es que el interés... O sea, se necesita cooperación, pero el interés es más individual. O sea, yo necesito sobrevivir. Efectivamente. Pero fíjate que yo también quiero llegar a la taberna. No, el tercero, o sea, el intermedio es súper colectivo. O sea, Claro, que es un interés claro. que... Pero es sí, común a efectivamente, todos. en el segundo caso Ajá. y en el primero, Sí, obvio. el interés individual está Ajá. jugando. En el primer caso, la cooperación, en términos de utilidad, no tiene sentido, porque es o tú o yo, o sea, se acabó. Claro. En el segundo caso, pues es que no tiene vuelta de hoja. O nos dejamos aquí los brazos los dos, o nos morimos los dos. Entonces, por eso digo que el interés individual, que está ahí, y el colectivo están perfectamente alineados. Porque lo que es bueno para uno es bueno para los dos. Lo que es bueno para los dos es bueno para cada uno. Por eso digo, el interesante es el intermedio. Y por eso es importante que sean 8. Porque queda más diluido. Vale, pero fíjate en qué dirección vamos. De hablar de una interacción entre dos humanos, ahora estamos hablando de una interacción de grupo. Y esto nos va a acabar llevando, no voy a poner ejemplos de millones de personas remando en una barca, pero esto nos va a acabar llevando al problema de las grandes colectividades. Yo, mientras usted hablaba, pues pensé en un estudio de algo que ha pasado en Nueva York sobre Kitty Genovese. ¿Cómo? Kitty, bueno, es una chica que ha sido violada y un montón de gente se había despertado. Kitty Genovese. Ajá. Sí. Y nadie actuó porque estaba pensando que, bueno, hay un montón de gente despierta. Bueno, pensé es al revés, pero igualmente esa dinámica pues es súper grupal. Sí, claro. A ver, los fenómenos grupales algunas veces tienen mucho que ver con esto y otras no tanto. El tema el caso hay muchos estudios. El originario fue el de esta mujer, que en realidad era un caso real, si no estoy equivocado. Pero luego se han hecho cosas simuladas y tal, y se comprueba siempre lo mismo, que cuanto más gente hay, menos probable es que intervengan, ninguno. Cuando más bien debería quizá, por sentido común, ser al revés. Es decir, si soy solo yo el que tengo que ayudar a alguien, pues a lo mejor corro un riesgo tal, pero si hay un montón de gente que seguro que está pensando lo mismo que yo, me van a apoyar. Pues es al revés. Cuanto más gente cuanto más gente metes en la situación, menos ayuda se produce. ¿Sí? Pero claro, ahí hay muchos otros factores. Hay un factor de temor, hay un factor de gregarismo, en fin, son muchas cosas. Pero sí, está muy vinculado. En todo caso, fijaos, los remeros de la barca, lo más probable es que todos dejen de remar fuerte, con lo cual no llegan a tiempo. Pero ahora vamos a introducir, viene al rescate, la cognición moral. Porque es que cuando tú dejas de remar fuerte, yo que estoy sentado detrás te veo. Y digo, anda, mírala, qué lista. Me indigno y le digo, oye, mira, esta cabrona no está haciendo nada. Incluso le digo, venga, oye, ¿qué pasa? Tira, ¿no? Tú muy lista, ¿no? ¿Entiendes? O sea, y todo esto funciona muy bien. Y si tú has racaneado, y si no, yo simplemente me he dado cuenta y me he indignado, no he pasado a más, pero luego en la taberna le digo, oye,
fíjate esta lo que estaba haciendo, que no estaba trabajando, que tal. Y digo, joder. Y eso se corre por el pueblo. Y si eso se repite unas pocas veces, tú ya tienes la reputación de una remera no fiable. Y entonces los patronos no van a querer tenerte en sus tripulaciones. Y la gente te va a mirar mal. Y vas a vivir peor. Sencillamente, no porque un día dejes de remar fuerte, sino por ese tipo de comportamientos cuando se produzcan con cierta frecuencia. Todo esto todo esto hace que tú no dejes de remar. Esto fomenta que tú también cooperes, aunque malditas las ganas. Ninguno tenemos ganas. Pero el que deja de cooperar, simplemente lo más probable es que lo haga porque espera que no va a tener un incentivo negativo, que no va a ser penalizado. ¿Qué lo penaliza? La moral, la capacidad moral de todos. Otro ejemplo. Ya está bien de barcas por el momento. Cazadores-recolectores. La mayor parte del tiempo de nuestra especie, no me cansaré de repetirlo. Bueno, pues hoy la Paqui, que es una de las recolectoras más espabiladas, le ha ido muy bien. Ha conseguido un montón de bayas de las que están buenas, de las nutritivas y tal, y vuelve con el saco ahí, el saco de piel de tal, para la aldea donde están todos los demás. Y bueno, pues las bayas las comparte con su marido, con sus hijos y con 2 o 3 familias amigas. Y a los demás que les den. La mayor parte se la quedan ellos. Ella, su marido y sus hijos, su familia. ¿Eso se va a ver bien? ¿Qué va a ocurrir? Que un día la Paqui vuelve de vacío. No ha tenido suerte. Y en cambio la Loli le ha ido fenomenal. La Loli va a decir, mira Paqui, cuando a ti te fue bien, a mí no me diste nada, ¿verdad? Pues ahora te vas a enterar, guapa, vas a pasar hambre. Eso a la larga no es bueno para nadie. Entonces va a empezar a funcionar la cooperación de verdad. Y aunque solamente sea para no ser penalizado, cualquiera que vuelva, pongo el ejemplo de la recolección porque la caza es más complejo, tiene que ver con formas de reparto jerárquicas y cosas así, según por lo que sabemos relativamente poco, pero la recolección es más sencilla desde el punto de vista económico. Si no existe ese mecanismo por el cual la Loli se indigna con la Paqui porque no ha compartido, la Paqui va a seguir sin compartir, porque tiene el beneficio de que ella obtiene todo, ella y la gente que más le importa, se lo llevan todo. Entonces, si tenemos 2 aldeas, una que tiene la capacidad de juicio moral y otra que no, ¿cuál va a estar mejor alimentada? La que tiene la capacidad de juicio moral. Y ahí tenéis la ventaja evolutiva. Otra situación, la película esta, una película antigua de ciencia ficción que es paradigmática. 2001, Odisea en el espacio. Ya la he mencionado aquí en alguna ocasión. Hay un grupo de prehomínidos, se supone, aunque están fatal hechos, porque son, ¿sabéis la típica figura en la que aparece como una especie de evolución de los humanos, que al principio es como un chimpancé y luego se va poniendo de pie poco a poco? Fijaos, todos los estadios intermedios son biomecánicamente imposibles. Un organismo puede ser bípedo o puede ser cuadrúpedo, pero un organismo no puede vivir así. No es posible. Se rompe. Es el mal de la abuela. La abuela que está recogiendo la mesa y que hace la barbaridad de coger el trozo de pan que ha sobrado. Está metiendo en la zona lumbar Bueno, eso no funciona. En todo caso, esa película sí tiene algunas cosas que son bastante plausibles y una de ellas es el enfrentamiento entre 2 bandas de prehomínidos por una charca de agua. Hay una banda tiene la charca de agua, están muy contentos con su charca de agua. Muy bien alimentados y no pasan sed. Pero hay otros que son los malos, un grupo de homínidos que los atacan para quitarles la charca de agua. ¿Vale? Bueno, en una situación de esas, el grupo defensor, que es del que estamos hablando, no tiene ningún tipo de sentimiento moral, ni cognición moral, ni nada moral. Entonces, yo, que soy uno de ese grupo, me voy a poner atrás del todo para que no me caigan a mí los bofetones del enemigo.
Pero lo mismo va a pensar el otro y el otro. Resultado, retrocedemos y perdemos la charca de agua. ¿Se entiende? Si tenemos sentimientos morales, yo me voy a avergonzar si no cumplo, si retrocedo, si intento refugiarme detrás de otro. Los otros se van a indignar conmigo. Y al revés, yo me voy a enorgullecer si soy capaz de mantener el tipo y defender a mi grupo, a los míos, y participar en la defensa de mi grupo. Orgullo, indignación, vergüenza. Esos son los elementos que hemos añadido. Resultado, defendemos la charca de agua y posiblemente la conservamos. ¿Se entiende? No es que esté bien o que no, es que funciona. Es que a los humanos nos funciona la cognición moral adaptativamente porque nos hace cooperar. Donde muchas veces dejaríamos de remar, no repartiríamos la recolección, no defenderíamos los bienes del grupo. Sin embargo, con la cognición moral sí lo hacemos lo que es más beneficioso para el colectivo. Y esto es lo crucial. Si en nuestro grupo tenemos estas capacidades morales y el grupo competidor no las tiene, les vamos a ganar en todo. Como resultado, nuestra descendencia va a ser más abundante que la suya. Y como resultado, el rasgo de la cognición moral pasa a toda la población de la especie, que es como funciona la selección natural. ¿Lo veis? Esta es la explicación que hoy en día se tiende a dar. El juicio moral, por terminar por hoy, primero, valora y potencia las conductas cooperativas. Donde hay juicio moral, las conductas cooperativas se ven potenciadas, se ven reforzadas, si queréis decirlo así, aunque no es exacto. No siempre se trata de refuerzo en el sentido estricto de la palabra. Consecuente, posterior, contingente con una conducta. Penaliza las conductas no cooperativas y defraudadoras. Yo cuento en la taberna que este otro remero es un vago, no ha hecho nada, cotilleo, por cierto. Se transmite por la red social, cotilleo. La red social en este caso no es Instagram, es la red social de verdad. Las conversaciones que se van produciendo entre los miembros del grupo. Genera la reputación individual. En el grupo yo soy lo que han dicho de mí. Soy lo que piensan los demás de mí. No, yo soy independiente, no me importa lo que piensen los demás. Hay dos posibilidades. O tienes una grave afección neurológica o estás mintiendo. A todos nos importa lo que piensan y dicen los demás de nosotros. No todos los demás, pero algunos demás seguro. Y sobre todo, ahora vivimos en una sociedad artificial. En las sociedades naturales, que son esos pequeños grupos de cazadores-recolectores, lo que los demás piensan de ti determina crucialmente qué tal vives tú y qué posibilidades tienes de alimentarte y de reproducirte. El señor del pollo, aquí, puede follarse pollos todos los viernes si quiere, sin ningún problema porque nadie se entera. Pero en un grupo pequeño, vamos, todo el mundo sabe todo de todo el mundo, si pasa en la facultad. El otro día estaba con una amiga médica que decía, mira, ¿ves el hospital donde trabajo? Bueno, pues eso no es un hospital, es una aldea. Lo decía así. Se estaba refiriendo a que todo el mundo sabe quién está liado con quién se está divorciando, quién ha heredado, no sé, todo el mundo lo sabe todo. En los grupos pequeños, que es nuestro hábitat natural, somos así. Y a nadie se le escapa nada. Entonces ya no es cuestión de que te importe o no te importe en un sentido abstracto lo que piensen los demás, no. Es que según lo que piensen los demás de ti vas a tener una reputación que te va a hacer vivir mejor o peor. Mucho mejor o mucho peor. ¿Lo veis? Por supuesto, un grupo que tiene esta capacidad tiene ventaja siempre, en muchísimas cosas. Caza, recolección, alimentación, reproducción, guerra, competencia por tales o cuales recursos, por todo. Con lo cual, espero queda bastante, si no demostrado, por lo menos argumentado, que la funcionalidad que tiene que cumplir la cognición moral para ser susceptible de evolución por selección natural se verifica por la vía de la potenciación de la cooperación.
¿Visto? ¿Alguna duda? Pues gracias y buenas tardes.